Mi nuera había olvidado su teléfono en mi casa. Empezó a sonar y cuando miré la pantalla me quedé paralizado. Allí, sonriéndome, había una foto de mi marido, el hombre que había muerto hacía 5 años. Por un momento, mi corazón casi se detuvo. La luz del sol de la mañana se derramaba suavemente a través de las cortinas de encaje de la cocina de mi granja, pintando delicados patrones en la vieja mesa de roble donde Harold y yo habíamos compartido el desayuno durante 47 años. Habían pasado 5 años desde su funeral, pero todas las mañanas todavía colocaba 2 tazas de café antes de recordar. Los viejos hábitos cuestan morir. Estaba lavando esas 2 tazas, con las manos sumergidas en agua tibia y jabón cuando escuché el zumbido. Al principio pensé que era una abeja atrapada. A veces los conseguimos a finales de septiembre aquí en la zona rural de Vermont, insectos confundidos que buscaban calor antes de que llegara el invierno. Pero el sonido volvió, persistente, mecánico. Un teléfono vibrando contra el aparador de madera cerca de la puerta principal. «Hola», grité, secándome las manos en el delantal. «¿Alguien olvidó algo?», respondió el silencio. Mi nuera, Rachel, se había ido apenas 20 minutos antes después de nuestra visita habitual del martes por la mañana. Ella venía todas las semanas como un reloj, aparentemente para ver cómo estaba, aunque sospechaba que se trataba más de mantener las apariencias que de una preocupación genuina. Rachel siempre había sido refinada, perfecta, el tipo de mujer que combinaba el color con sus listas de compras y nunca tenía un cabello fuera de lugar. El teléfono volvió a sonar. Caminé hacia el aparador, mis rodillas protestaron levemente. El dispositivo yacía boca arriba, con la pantalla iluminada y el aliento atrapado en la garganta. El rostro de Harold me sonrió desde la pantalla. No reconocí ninguna foto de nuestros álbumes. Esto era diferente. Harold llevaba una camisa morada que nunca había visto, parado en algún lugar que no reconocía. Su sonrisa era más amplia de lo que la había visto en años antes de su muerte. La imagen se adjuntó a un mensaje de texto entrante. Mi mano tembló cuando cogí el teléfono. No debería haber mirado. Lo supe incluso cuando mis dedos se cerraron alrededor del dispositivo. Límites de privacidad. Estas eran cosas que siempre había respetado. Pero esa era la cara de mi marido. Mi marido muerto, que parecía más joven, más feliz y más vivo de lo que parecía durante esos últimos años de lucha. La vista previa del mensaje se mostró debajo de su foto. Martes nuevamente, a la misma hora. Estoy contando los minutos hasta poder abrazarte. La habitación se inclinó ligeramente. Me agarré al borde del aparador, con la otra mano todavía agarrando el teléfono de Rachel. Las palabras flotaron ante mis ojos, negándose a tener sentido. Martes, a la misma hora, contando los minutos. Este mensaje no era viejo. La marca de tiempo decía las 9:47 de la mañana, hace apenas unos momentos. Alguien le estaba enviando mensajes de texto a Rachel. Alguien usando la foto de Harold. Alguien que se reunía con ella los martes. Mi mente recorrió posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Una broma? ¿Alguna broma cruel? ¿Pero quién haría algo así y por qué utilizar la imagen de Harold? Debería colgar el teléfono. Debería llamar a Rachel, decirle que lo había olvidado y dejarla volver a buscarlo. En cambio, desbloqueé la pantalla. Rachel nunca había sido cautelosa con la seguridad. La había visto ingresar su contraseña docenas de veces, el cumpleaños de su hijo, el día especial de mi nieto Ethan. 4 dígitos, 0815. 15 de agosto. El teléfono se abrió sin resistencia. Navegué hasta los mensajes con dedos temblorosos. El contacto se guardó simplemente como T, solo una letra, nada más. Pero el hilo del mensaje se remontaba a meses, tal vez años. Me desplacé hacia arriba y vi pasar las fechas. No puedo esperar a verte mañana. Ponte ese vestido morado que me encanta. Gracias por lo de anoche. Me hace sentir vivo otra vez. Su marido no sospecha nada. Estamos a salvo. Tu marido. Mi hijo. Miguel. El marido de Rachel durante 15 años. Padre de mi nieto,
el niño que ayudó a Harold a reconstruir el granero cuando solo tenía 19 años. Me hundí en la silla junto a la puerta. El regalo de bodas que me hizo Harold, una pieza de roble tallada a mano que había pasado 3 meses perfeccionando. El teléfono se sentía caliente en mis manos, ardiendo con secretos que nunca quise saber. El teléfono de Rachel contenía mensajes que destrozaron el mundo de Maggie. Su difunto marido Harold y Rachel habían estado teniendo una aventura. Los mensajes de texto decían: el martes otra vez, a la misma hora. No puedo esperar para abrazarte. Cada mensaje derramaba años de engaños. ¿Su lugar de encuentro? La propia granja de Maggie. ¿Su tiempo juntos? Sus visitas de los martes. Su mente dio vueltas. La aventura de Harold y Rachel era innegable. Fotos, mensajes y una carpeta secreta llena de fotografías de ellos sonriendo juntos dentro de su casa. Pero el texto más demoledor decía: quédate con su ropa, huele a él, a nosotros. Incluso después de la muerte de Harold, su relación no había terminado. Luego Rachel regresó por su teléfono olvidado. Maggie ocultó su furia detrás de una sonrisa tranquila y se guardó el dispositivo en el delantal. Entra, querida. Miremos juntos, dijo. Rachel sospechaba, pero no podía probar nada. Ese día, Maggie decidió que la afligida viuda se había ido y que lucharía. Esa noche, copió todas las pruebas del teléfono de Rachel, las guardó en una unidad USB y las escondió dentro de uno de los libros de derecho de Harold. Luego descubrió a T, el nuevo hombre que le envió mensajes de texto a Rachel después de la muerte de Harold. Puedo darte todo lo que él no pudo, escribió. Su nombre era Tom, el sobrino de Harold. La traición se profundizó. A la mañana siguiente, Michael, el hijo de Maggie, llegó angustiado. Mamá, creo que Rachel está haciendo trampa, dijo. Maggie le entregó el teléfono en silencio. En cuestión de minutos, el mundo de Michael se derrumbó. ¿Estaba con papá?, susurró. Juntos, juraron descubrir la verdad, no con ira, sino con precisión. En ese momento llegó el detective Morrison. Estamos reabriendo el caso de su marido, dijo. Alguien presentó una denuncia alegando que su muerte no fue natural. Maggie se quedó paralizada. La denuncia la nombraba. Rachel la había incriminado por asesinato. Después de que el detective se fue, Maggie y Michael buscaron en archivos antiguos, registros bancarios y documentos de seguros. Lo encontraron: una póliza de seguro de vida de $500,000 contratada 3 meses antes de la muerte de Harold. La beneficiaria debería haber sido Maggie, pero el pago se destinó a un fideicomiso controlado por Tom como fideicomisario y Rachel como consultora. Habían falsificado la firma de Harold y robado el dinero. Entonces Maggie recordó la noche en que murió Harold. Rachel había preparado su comida favorita e insistió en que tomara las pastillas temprano. Harold había dicho: estas pastillas parecen más pequeñas. Rachel había mentido. La farmacia cambió de proveedor. La verdad fue dura. Harold había sido envenenado. Maggie y Michael rastrearon la cabaña escondida cerca del lago Champlain, el lugar de encuentro del asunto. Esa noche fueron allí y observaron por la ventana cómo Rachel y Tom bebían vino y reían. Lo escucharon todo. El detective arrestará a Maggie pronto. Una vez que esté en prisión, nos dividiremos el dinero del seguro. Maggie finalmente lo supo todo: el asesinato, el fraude, la trampa. Pero la grabación fue ilegal. Necesitaban una confesión legal. Así que provocó a Tom con un correo electrónico anónimo: transfiere $250,000 o voy a la policía. Tom respondió: nos vemos mañana en la cabaña. Solo. Maggie fue con una grabadora. Dentro, Rachel y Tom estaban esperando, con una pistola sobre la mesa. Estoy grabando esto, dijo Maggie. Raquel sonrió. No, no lo eres. Interferimos tu señal. Le ordenaron que escribiera una confesión de suicidio. Pero en lugar de eso, anotó cada detalle de sus crímenes, fingiendo cooperar. Luego mintió: envié pruebas al abogado de Harold. El pánico brilló en los ojos de Rachel. Maggie volteó la mesa y el arma cayó al suelo. En ese momento,
Michael irrumpió por la ventana, seguido por la policía. Disparos al techo. Rachel y Tom fueron arrestados en el acto. El detective Morrison se volvió hacia Maggie. «Te podrían haber matado». Maggie sonrió, firme e inquebrantable. Pero no lo estaba. La noche después del arresto de Rachel y Tom, Maggie se sentó despierta en su granja, repitiendo todo. Las mentiras. La traición. Los años que había vivido junto a monstruos disfrazados de familia. Pero también sintió algo nuevo. Poder. Por primera vez desde la muerte de Harold, no tenía miedo. El equipo del detective Morrison encontró todo lo que necesitaba. La grabación, la declaración escrita de Maggie, los documentos del seguro falsificados e incluso rastros de la medicación de Harold que mostraban niveles tóxicos de digital. La evidencia era innegable. Rachel y Tom fueron acusados formalmente de asesinato, fraude y conspiración. Michael, aunque destrozado, permaneció al lado de su madre. «Irán a prisión», dijo en voz baja. «Papá finalmente descansará». Maggie asintió. «La justicia no es paz», respondió. «Pero es el comienzo». Las semanas siguientes fueron un caos de audiencias, declaraciones y frenesí mediático. Rachel, que alguna vez fue la esposa perfecta, ahora estaba sentada en una sala del tribunal esposada. Tom intentó fingir arrepentimiento, alegando que fue manipulado, pero las grabaciones contaban una historia diferente. Cuando llegaron los veredictos, Maggie ni siquiera lloró. Rachel fue sentenciada a 25 años de prisión perpetua. Tom recibió 15 años. Ambos desaparecidos, ambos rotos. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Ethan, el hijo de Michael, de solo 12 años, no podía comprender que su madre fuera una asesina. Se quedó callado, retraído, confundido. Maggie se dedicó a él, convirtiéndose en abuela y protectora. Una noche, meses después, llegó una carta. La compañía de seguros confirmaba que la póliza de $500,000 había sido devuelta al patrimonio de Harold. Maggie donó la mayor parte al fondo de educación de Ethan y se quedó con lo suficiente para preservar la granja que Harold había construido. «Puede que me haya traicionado», dijo en voz baja, «pero esta casa vuelve a ser nuestra». Llegó el invierno a Vermont. La nieve cubrió los campos, silenciando el mundo. En el silencio, Maggie finalmente se permitió llorar, no por la muerte de Harold, sino por la vida que creía tener. Todas las mañanas todavía ponía 2 tazas sobre la mesa, no por costumbre, sino como un tranquilo adiós al hombre que una vez había sido. Michael se quedaba a menudo en la granja. Él y Maggie reconstruyeron su vínculo lentamente, ambos marcados pero sobreviviendo. Volvieron a reír, compartieron comidas, repararon cercas, literal y emocionalmente. Ethan también empezó a sonreír. Comenzó terapia. Hizo nuevos amigos y encontró pequeñas alegrías en cosas simples como él. Mientras ayudaba a su abuela a hornear pan. Pero la paz era frágil. Una mañana, Michael recibió una carta del abogado de Rachel. Ella quería ver a Ethan. La mano de Maggie tembló al leerlo. «Ella no tiene ningún derecho», dijo fríamente. «Ella renunció a ese reclamo el día que mató a su abuelo». Michael suspiró. «Pero ella sigue siendo su madre». «Ella es una extraña que lleva el rostro de su madre», respondió Maggie. La ley se puso de su lado. La petición de Rachel fue denegada. Y por primera vez en años, Maggie durmió sin pesadillas. Esa noche, se sentó junto a la ventana, viendo caer la nieve sobre los mismos campos donde Harold una vez reía y trabajaba. A lo lejos, el viejo granero permanecía en silencio. Todavía le dolía el corazón, pero ya no por miedo. Del cierre. La mujer que alguna vez fue frágil, afligida y olvidada ya no estaba. En su lugar había alguien más astuto, forjado por la traición, fortalecido por la verdad. Maggie Sullivan había sobrevivido a todo lo que pretendía destruirla. 3 meses después, el invierno de Vermont comenzó a desvanecerse. La nieve fuera de la granja de Maggie se derretía formando lentos hilillos que corrían a lo largo de los postes de la cerca que Harold había construido una vez. El aire transportaba un leve olor a tierra descongelada, el olor de los comienzos. En el interior,
Maggie se movía silenciosamente por la cocina, mientras la luz del sol se derramaba sobre las encimeras de madera. Por primera vez en años, la casa volvía a sentirse como suya. No estaba atormentada ni cargada de secretos, simplemente era su hogar. Sobre la mesa había 2 tazas de café, que ya no eran símbolos de dolor, sino de memoria. Uno para ella, otro para Harold, no el hombre que la traicionó, sino el hombre que había amado antes de que la vida se complicara. La risa de Ethan llegó desde el patio. Estaba construyendo un fuerte de nieve con Michael, gritando órdenes como un comandante, con voz brillante y valiente. Maggie sonrió, una sonrisa real y descarada. El niño había soportado más de lo que la mayoría de los hombres jamás soportarían, pero estaba aprendiendo a ser feliz otra vez. Le preocupaba que los pecados de su madre mancharan su infancia para siempre, pero había aprendido que los niños tienen una forma de curarse si se les da la verdad en lugar de las mentiras. Michael entró con las mejillas enrojecidas por el frío. «Cada día es más fuerte», dijo, quitándose los guantes. «Tú también», respondió Maggie. Miró alrededor de la casa. Ahora se siente diferente. Más ligero. «Es porque dejamos de permitir que los fantasmas vivan aquí», dijo en voz baja. Esa misma tarde, Maggie fue al granero. El polvo se arremolinaba en una luz dorada y se posaba sobre las viejas herramientas de Harold. Tocó la mesa de trabajo donde él solía tallar madera, donde había hecho la silla de roble que todavía estaba junto a la puerta. Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego, en voz baja: «Eras débil, Harold. Pero yo también lo era. Nos perdono a ambos». Colocó su anillo de bodas en el banco, junto a una talla sin terminar que él había comenzado antes de morir. Un pequeño pájaro con las alas extendidas. Luego dio media vuelta y salió, dejándolo atrás. Ese año la primavera llegó temprano. El día del 13º cumpleaños de Ethan, Maggie plantó un árbol en el jardín, un arce, fuerte y firme. «Por nuevas raíces», le dijo. Juntos empacaron la tierra y ataron una pequeña etiqueta de madera alrededor de su tronco que decía: «Por la verdad y por el amor». Michael estaba detrás de ellos, observando. «Todavía estás preparando 2 tazas», bromeó suavemente una mañana. Maggie se rió entre dientes. «Hábito. Pero ahora es para tener compañía, no para sentir dolor». En los meses siguientes, la vida se volvió tranquila y estable. Los periódicos locales finalmente dejaron de escribir sobre el caso del asesinato de Sullivan. La gente del pueblo dejó de susurrar cuando ella pasó. Para ellos, ella volvía a ser simplemente Maggie, la mujer amable que llevaba pasteles a la iglesia los domingos y todavía alimentaba a los gatos callejeros junto al granero. Pero ella ya no era la misma mujer que había sido antes. Había visto cómo el amor podía pudrirse cuando se basaba en mentiras, cómo la codicia podía convertir a la familia en enemiga. Sin embargo, también había aprendido que el coraje podía surgir de la angustia y que la verdad, por dolorosa que fuera, podía liberarte. Una noche, estaba sentada en el porche, envuelta en un chal, contemplando el cielo resplandeciente de color rosa y dorado. Michael estaba adentro preparando la cena. La risa de Ethan resonó desde arriba. La granja resplandecía de calidez. Maggie cerró los ojos y le susurró al viento: «Ya se acabó». Una suave brisa le acarició el rostro, casi como una respuesta. Tal vez fue Harold, tal vez solo el viento, no importaba. Algunas historias no necesitan fantasmas para parecer reales. Cogió su té y miró hacia los campos. El mundo estaba tranquilo, en paz. La misma tierra que había sido testigo de la traición y la muerte ahora albergaba algo nuevo: el perdón. La anciana que alguna vez pensó que el dolor la ahogaría había aprendido a atravesarlo nadando, a elevarse por encima de él y a permanecer de nuevo en tierra firme. En el interior, Ethan gritó: «Abuela, noche de cine». Maggie sonrió. «Ya voy, cariño». Apagó la luz del porche y dejó los campos bañados por la luz de la luna. Cuando cerró la puerta detrás de ella, la casa de campo se mantuvo firme contra la noche. Un poco gastada, un poco desgastada, pero aún en pie. Como ella. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Maggie Sullivan me sentí realmente vivo.